le he titulado al mensaje de este día, sigue. Así es que vengo a decirte en este día que sigas adelante, que sigas y no te rindas, que sigas perseverando, que sigas haciendo las cosas bien, que sigas porque un largo camino todavía te resta. Y hablando de valentía y hablando de no rendirse y hablando de seguir para adelante, yo creo que es muy oportuno hablar de las mamás. Cuando uno se va a volver mamá y ya viene el bebé y está en camino, está en nuestra barriguita todavía, ¿verdad? Hay las náuseas, los desmayos, bueno, todo eso me pasa a mí, y toda una serie de cambios, ¿verdad?, que hay en nuestro cuerpo porque viene el bebé. Entonces uno no se rinde, sigue para adelante hasta que el bebé nace. Y de pronto el bebé nace y están los primeros años antes de ya inscribirlo en la cuna, en el colegio, en el kinder. Y entonces hay diversas situaciones que nos pasan. A veces el niño se enferma, le da fiebre, tantas cosas que las mamás que hemos criado hijos sabemos todas las penurias que uno pasa. Y entonces tenemos que seguir, ¿verdad? Y entonces el niño ingresa al colegio, la primaria, la secundaria y la universidad. Y uno dice que pareciera que ya, uno dice, ya terminó el colegio, ya terminó la primaria, ya terminó la secundaria. Pero las mamás sabemos que el camino que nos queda como mamás hacia nuestro hijo es un largo camino. Nuestro hijo se casa, de pronto tiene sus hijos, ¿verdad? Y las mamás seguimos siendo mamás. Seguimos. Esa palabra, seguir, no rendirse, yo creo que es algo que las mujeres, especialmente las mamás, lo tenemos. Y de pronto este pasaje o esta palabra de ánimo o mandamiento, como querramos tomarlo, sigue, viene de parte del corazón de nuestro Dios, ¿no? Y en la Biblia nosotros podemos ver a un hombre, vamos a ver a través de la vida de un hombre, como un hombre de Dios tan correcto, tan bien, que avanzaba, pero en un momento de su vida tuvo la tentación de quedarse estancado, de desanimarse, de desilusionarse y ya no continuar. Y de pronto tú y yo, al igual que este hombre, y estoy hablando de Elías, el profeta Elías, tenemos que seguir adelante, seguir sin rendirnos. A veces nos cansamos, a veces ya no dan ganas de continuar, pero tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y mientras no terminemos el propósito de Dios aquí en la tierra, no podemos parar, no podemos rendirnos, tenemos que perseverar hasta cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. La Biblia dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Hasta ahí a todos nos gusta, ¿verdad? Pero luego dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiere decir que un primer nivel de bendición, o el más básico, es que seamos bendecidos. Que tú seas bendecido, que seas prosperado, que tu nombre sea conocido. Pero ese es el nivel más bajo de bendición. Y ahí todavía estamos muchos, pero el mayor nivel de bendición no es ese, es que tú y yo seamos de bendición a otra persona. Y como dice ese pasaje de Génesis, a todas las familias de la tierra. Y hasta que no se cumpla esa meta, ese propósito, todavía tenemos que perseverar, todavía tenemos que seguir. Así es que vamos a ir a la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, y antes vamos a orar ahí donde estamos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra que hoy vamos a leerla. Primera de Reyes 19, del 1 al 8 vamos a leerla. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Hasta ahí quiero detenerme un ratito. Lo que acaba de pasar un poquito antes es que el profeta Elías había desafiado, ¿verdad?, a Acab, que era el rey, pero era un rey idólatra, un rey malo, con su esposa Jezabel. Entonces, y el pueblo estaba
tras ídolos, tras Baales. Entonces Elías, en un desafío, les dijo, ¿no? Vamos a ir a este monte y vamos a presentar nuestro sacrificio, y el Dios que responda, entonces ese será el verdadero Dios. Entonces estuvieron ahí en el monte Carmelo, y entonces cuando le tocó el turno de los profetas de Baal, obviamente Baal no existe, es un ídolo, y no contestó, no hubo respuesta. Sin embargo, cuando Elías clamó, sí hubo respuesta del cielo notoriamente, y entonces se demostró que el Dios de Elías, el Dios de Israel, era el verdadero Dios. Y como para cerrar, degolló a alrededor de 400 profetas de Baal. Entonces había una victoria, y encima para concluir esa gran victoria, oró por lluvia y llovió. Entonces, en un momento de victoria, este hombre de Dios el contexto, estamos allí, y entonces se entera Jezabel, la esposa de Acab, lo que acababa de suceder. Y es ahí donde ella se molesta, y entonces dice, promete que lo va a matar de la misma manera como Elías mató a los profetas, lo iba a matar a Elías. Elías oye, y viene lo siguiente, el versículo 3, dice, viendo pues Elías, ¿no?, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, o sea, de un arbusto, y deseando morirse, o sea, estaba deprimido, triste, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro del arbusto, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, tenía muchísimo sueño, estaba cansado. El verso 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó y diciéndole, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hasta ahí la lectura que vamos a tener. Entonces, vemos que Elías había tenido 2 grandes victorias y había hecho muchas hazañas como el hombre de Dios, pero no había terminado su propósito, no había terminado su carrera. Cuando podemos terminar al final de este capítulo, vemos que Elías todavía tenía que ir a ungir reyes, tenía que ir a ungir a Eliseo, tenía que seguir siendo profeta, o sea, la boca de Dios. Él creía por un momento que ya, mejor tiramos la toalla, aquí se terminó todo, pero Dios sabía que la tarea de Elías o el propósito no había terminado. Y así nos pasa durante nuestra vida, así como al profeta Elías, que estamos yendo por la vida de una manera o de otra, y pareciera que ya sucede algo, que ya queremos dejarlo todo, queremos rendirnos porque estamos cansados, así como él, mejor ya hasta aquí no más, ya no puedo más. Como dijo Elías, basta ya. En otra versión dice, ya no puedo más. ¿Te ha pasado alguna vez que las situaciones que te está tocando pasar, tú dices, ya no puedo más? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos en esa situación? ¿O qué le estaba pasando a Elías? ¿Por qué dijo esto? Y Dios dijo, no, Elías, todavía no. Y es lo mismo que Dios te viene a decir a ti. Sigue perseverando, sigue haciendo las cosas bien, sigue, no te rindas, sigue. Ese es el mensaje del día de hoy. Y podemos ver en la lectura que acabamos de leer que lo primero que tuvo Elías para quererse abandonar, para quererse rendir y no seguir, es que él estuvo con mucho miedo. Ahí podemos ver en el versículo 3, dice que viendo el peligro se levantó para salvar su vida. Había escuchado el mensaje de Jezabel, que había prometido matarlo. Entonces tuvo miedo, se asustó y entonces huyó. Y muchas veces nosotros experimentamos
ese miedo. ¿Qué cosas o qué situaciones de pronto te han producido miedo? ¿Alguna vez has sentido miedo? En este tiempo estás teniendo miedo, ¿no? Porque el miedo es una sensación horrible de angustia por un peligro, mira, real o imaginario, pero es una sensación de angustia y es fea esa sensación. Muchas veces nos produce miedo de repente el virus que está en este tiempo, los contagios están fuertes, u otra enfermedad. De pronto tú tienes miedo a la muerte. ¿Qué es lo que te ocasiona miedo? Tal vez los problemas familiares, tal vez la ruptura matrimonial, porque en toda esta situación que estamos pasando, realmente hay conflictos en la casa porque pasamos más tiempo en la casa. Los trabajos, muchos de ellos están en la casa. Entonces, nunca en nuestra vida hemos estado tanto tiempo juntos, ¿verdad? Entonces, y de pronto con el esposo, con la esposa estamos y como una bomba de tiempo y estamos como irritables. Y uno dice, así como van las cosas, parece que mi matrimonio no va a continuar. Y tu corazón se llena de miedo, porque no te quieres quedar sola, no te quieres quedar solo. De pronto al qué dirán, qué pasará con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, en este tiempo que estamos de pandemia, de cuarentena, se han incrementado notoriamente el número de divorcios. Y entonces, ¿por qué las personas se divorcian? Porque dicen, ya no aguanto más a esta mujer, ya no aguanto más a este hombre. O de repente con tus hijos, ¿verdad? En este tiempo, de pronto hay tanta incertidumbre que va a pasar y de repente tu corazón se llena de miedo por X situaciones en tu casa, con tus hijos, con tus hermanos, etc. O de repente te produce miedo las deudas. De pronto lo que tú cobras apenas alcanza para cubrir una cuentita y por ahí otra, pero la deuda, las cuentas que tienes son gigantes. Y tú dices, ¿qué va a hacer de mí? El banco me va a quitar mi casa, lo poco que tengo. Y de pronto viene a tu corazón el miedo. O de repente el futuro incierto, simplemente qué va a pasar de aquí a 5 años, a 10 años, ahora que estamos a puertas de las elecciones presidenciales. Entonces el miedo le abordó a este hombre de Dios llamado Elías, y muchas veces nos aborda el miedo, y el miedo puede ser un causante por el cual tú digas, no, ya, yo mejor no sigo. Yo creo que aquí nomás, hasta aquí llego. Y Dios viene a decirte, aun cuando estás pasando tus miedos, sigue. Él viene a darte una palabra de aliento a través de su palabra en este día. Sigue, hombre de Dios, sigue. Pero tengo miedo, pastora, sigue, te dice el Señor. Y en Isaías 41:10, Dios te dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, te dice Dios. No te angusties, porque soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. El Señor dice que está contigo, pero hay miedo, y cuando tú entiendes esta palabra y se te revela en tu corazón que Él está contigo, Él no te ha dejado. A veces pareciera que estamos solos y que entonces estamos frente a ese gigante y por eso estamos con miedo. Pero Dios te dice, no, yo no te he dejado, estoy contigo, no te angusties. Entonces esta palabra no solamente tienes que escucharla hoy día, si te es necesario transcribirla y pegarla en un lugar ahí en tu casa, donde cada vez que te viene el miedo en la mañana, en la noche, en la tarde, por la situación que te está tocando pasar, tú puedas leer y que se te haga un rema en tu corazón, porque Dios te dice, no te angusties, yo estoy contigo. En otras palabras, no estás sola, no estás solo. En este momento de situación que te produce miedo, no estás solo. Y el Señor te dice, no temas. También en Salmo 121:5 al 8, dice, el Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar como al salir, ahora y siempre. Por lo tanto, hombre y mujer de Dios, sigue adelante. No te rindas, porque Dios está contigo como tu sombra protectora. ¿Alguna vez te puedes separar de tu sombra? Jamás. Y así Dios te dice que así como tu sombra, Él está contigo. Él te va a proteger
ahora y siempre. Amén. Y número 2, ¿qué más experimentaba este hombre de Dios, Elías? En el verso 4 podemos ver que él se fue, dice, por el desierto y se sentó debajo de un arbusto y deseó morirse. Y ahí donde estaba todo desanimado, triste, solo y deprimido, él dijo, basta ya, oh Dios. En otra versión dice, ya no puedo más. O sea, llegó un punto el hombre de Dios que ya quería tirar la toalla. Todavía no había terminado su propósito aquí en la tierra, pero él sentía que ya hasta ahí nomás llegaba, ya no podía más. Y él lo dijo, ya no puedo más. Entonces, y estaba muy triste, se sentía muy solo y estaba muy deprimido. Y yo te pregunto en este día, ¿qué situaciones te producen tristeza, soledad o depresión? Muchas veces la muerte o la partida de un ser querido nos pone tristes, angustiados, ¿verdad? Nos sentimos solos y ese familiar o ese ser querido ha sido muy cercano a nosotros. Entonces, ese puede ser un motivo por el cual tú te sientes de esa manera. Otro motivo es cuando un cónyuge nos abandona, ¿verdad? Hay la separación o el divorcio, en medio de toda esta situación hay conflictos y simplemente se va. Porque dice, ya no aguanto más a esta mujer, ya no aguanto más a este hombre. Y eso te ha pasado y entonces tú te sientes triste, te sientes deprimido, deprimida y te sientes solo o sola, ¿no? De repente también otro motivo puede ser que en medio de todos estos protocolos de seguridad y cuidados para no contagiarse, no podemos ver a nuestros familiares. Y ahora, por ejemplo, que estamos en el Día de la Madre, ¿cuántas mamitas de repente se sienten tristes, solas o deprimidas porque no pueden ver a sus hijos, ¿verdad? O el hijo que no puede ver a su madre. Entonces, todas estas situaciones pueden causarte tristeza, soledad, ¿no? O de repente, en esta cuarentena, muchos jóvenes dicen, bueno, como todos estamos en nuestra cuarentena y entonces no podemos salir, no podemos conseguir novio, no podemos conseguir novio. ¿Quién como el que está casado ya, pues ya consiguió? ¿Quién como el que ya está de novio? ¿Quién como él, como ella? Ay, pero yo en cambio. Y entonces eso te tiene triste, te sientes solo, te sientes deprimido. Otra de las cosas que nos puede poner de esa manera es el tener poco o nada de dinero y muchas deudas encima, ¿no? Entonces son cosas que en un momento dice uno puede decir, ya no puedo más. Y esa depresión, esa tristeza, esa soledad te puede agotar tu energía y te imposibilita de hacer tus tareas cotidianas, aún las más sencillas y las más fáciles. Pero quiero decirte lo que dice la palabra. En Juan 16:33, Dios te dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice Dios, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta que este pasaje no dice que no vamos a tener aflicciones? Vamos a tener, en otra versión dice que vamos a tener muchos problemas, muchas pruebas, ¿verdad? Ay, pastora, ya me está asustando. Pero es que la Biblia dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero el Señor dice que en Él vamos a tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en Deuteronomio 31:8 dice, no temas ni te desalientes. O sea, por toda esta situación uno siente que ya, así como Elías, él ya no quería vivir, ya para él era esto lo último, ya no se podía más. Y Dios viene a decirte a ti, si te sientes de la misma manera, no te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Si puedes eso visualizar con tus ojos de fe, que Dios va delante de ti. Tú no vas a enfrentar el gigante solo, Él va delante de ti como poderoso gigante y dice, Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Por lo tanto, no te debes sentir solo. Amén. Por eso el Señor te dice, sigue. Si te sientes triste, te sientes solo, te sientes deprimido, esta palabra te tiene que reconfortar. Esta palabra te tiene que animar. ¿Para qué? Para decirte, Dios, sigue adelante, sigue. Aún tu carrera no ha terminado. O como le dijo a Elías, ¿no? Sigue porque el largo camino te resta. Aún hay un propósito grande que Dios tiene para tu vida. Y en tercer lugar,
Elías, ahí en el versículo 5 y 6, dice la palabra que se quedó dormido, vino el ángel, lo tuvo que levantar, ¿no? Y entonces le trajo una lonchera, ¿no? Hubiésemos querido que le lleve hamburguesa, pero le llevó, dice, un pan cocido, ¿verdad? Y una jarra de agua. Y entonces comió, dice Elías, y se volvió a dormir. Tuvo que venir el ángel por segunda vez a decirle, levántate otra vez, come, porque largo camino te resta. En otras palabras, sigue. Pero ¿cómo estaba Elías? Cansado, agotado. Y así, ¿cuántas personas el día de hoy nos sentimos cansados, agotados y de repente nos quedamos dormidos, ¿verdad? Una y otra vez. De repente Elías se quedó 2 veces dormido y de repente tú y yo estamos como dice la frase, ¿no? Está cabeceando porque estamos tan agotados físicamente, y saben que el cansancio excesivo, ¿no? Ya sea mental o físico, ¿no? Nos hace sentir por un momento el cansancio que ya no podemos más. Y comienzan los pensamientos negativos, que no hay esperanza y queremos tirar la toalla. Y yo puedo ver aquí a Dios como un Padre tan amoroso, y lo fue con Elías y lo es contigo también, que no le exige ni le dice sigue trabajando que eso, sino lo hace dormir, lo levanta para comer, luego se vuelve a dormir y otra vez lo levanta para comer y para que tome un poco de agua, ¿no? En otras palabras, le lleva el almuerzo, el desayuno a la cama, ¿no? Y entonces ese es un corazón de padre, un corazón paternal. O sea, Dios sabía que Elías estaba cansado y que su cansancio era físico y también mental, porque había degollado a cuanto profeta y había caminado muchísimos días, ¿no? 40 días había caminado, ya estaba exhausto, no podía más el pensamiento que estaba pensando, piense que Jezabel lo quería matar. Entonces todo eso produjo un cansancio y estaba físicamente agotado. Y yo te pregunto en este día, ¿qué es lo que te ha producido cansancio? Y tú dices, estoy cansado, estoy cansada. De repente, mucho trabajo y poco sueldo. Y tú estás cansado, estás exhausto. De repente, tu mujer estás cansada por mucho trabajo, por los niños en casa. Ahora antes se iban al colegio, ¿verdad? Yo me decía, ahora que se van al colegio yo puedo descansar un ratito y entonces, ¿no? Pero ahora no, los niños están en casa, de repente los quehaceres, tareas y colegio y todo se ha juntado y entonces tú dices, wow, estoy exhausta, estoy cansada. O de repente te ha tocado atender a un familiar que está enfermo y eso es agotador porque uno prácticamente tiene que estar pendiente de una cosa, de otra cosa, y si hay quehaceres uno está exhausto. Yo recuerdo que cuando mi esposo hace muchos años atrás estaba enfermo y prácticamente yo vivía en la cocina. Y yo en un momento también, así como Elías, estaba yo en mi cocina y llorando le dije a Dios, ya no puedo más. Y realmente, físicamente me sentía muy cansada. De repente tú estás cansado de trabajar solo para pagar las deudas y otras situaciones que te tienen cansado en este día. Pero yo quiero decirte en la palabra del Señor, en Mateo 11, 28 al 30 dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les haré descansar. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. En Éxodo 33, 14 también dice, cuando Dios le dice a Moisés y hoy te dice a ti, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Muchas veces nuestro cansancio tiene que ver con dormir físicamente, así como le dijo Dios a Elías, ¿verdad? Pero hay momentos en que cuando tú duermes, pero no solamente es dormir y ya se te va a ir la depresión, el cansancio, la tristeza, sino la clave también es que tú corras a la presencia del Señor y le cuentes y le abras tu corazón. Sabes, Dios es nuestro Padre Celestial. Con Él no tenemos que aparentar algo que no estamos sintiendo. Con Él podemos ser sinceros y abrir nuestro corazón y decirle, papito, mira, estoy triste, estoy cansado, ya no quiero continuar, siento que ya no puedo más.
por esta situación. Tú le puedes abrir tu corazón y contarle todo. Y ahí en la presencia de Dios, alabando, adorándole y abriendo tu corazón, tú vas a encontrar descanso. Y en el Salmo 4:8, y esto es para aquellos que necesitan dormir físicamente, o de repente estás exhausto y tanto es la preocupación, tanta es la carga que tienes en este tiempo, que hay mucha gente que ni siquiera puede dormir. Está cansado pero no puede dormir. Y mira lo que dice el Salmo: cuando me acuesto me duermo enseguida. ¿Cuántas personas necesitan declarar esta palabra? Cuando me acuesto me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me darás tranquilidad. Cuando esa paz del Señor, cuando su presencia está en nuestro corazón, podemos acostarnos en nuestra camita, como dice acá, y dormirnos enseguida. Entonces, Elías estaba cansado y Dios lo viene a animar para decirle: Elías, sigue para adelante. ¿Cuántas personas en este tiempo inclusive están tan cansadas físicamente porque trabajan y trabajan y trabajan? Y por ahí alguien, no sé si tu líder, tu amigo te dijo: descansa. Y uno dice: es que no puedo descansar porque tengo que pagar las deudas. Y yo quiero decir para todas aquellas personas que están pasando una situación así, y hay mucha aflicción, mucha preocupación, la parte económica tal vez los aflige. En Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesite. Si estás recibiendo esta palabra de parte de Dios, no de algo, sino de todo lo que tú necesites, Dios te va a proveer. Dice: conforme a ¿qué? A las gloriosas riquezas que tiene. ¿Que tiene quién? Dios en Cristo Jesús. Conforme a las riquezas, yo quiero decirte que las riquezas de nuestro Dios no se han agotado ni están en crisis. El banco de Dios, las riquezas de Dios están intactas. Y eres el dueño de todo el oro y la plata de este mundo. Y Él es el que te dice que te va a suplir todo lo que tú necesites. Aprende a descansar en Él. Aprende a descansar en sus promesas. Aprende a confiar en Él y Él lo hará. Pero el Señor te dice: sigue. Sigue porque el largo camino te resta. Amén. Yo quiero, para terminar, decirte lo siguiente. Las situaciones que estás pasando, te ha tocado pasar, te han hecho pensar por un momento, así como este hombre de Dios que dijo: basta ya, no puedo más. Tal vez eso tú lo estás pensando, o lo sientes, o lo has dicho. Y Dios te viene a decir en este día: sigue, 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 sigue orando, sigue adorando, sigue haciendo las cosas bien. ¿Por qué sigue orando? Mire, en este tiempo, no solamente de pronto el cansancio, la tristeza, lo que le pasó a Elías, o el miedo, sino que en este tiempo para nosotros, por ejemplo, ya estamos cambiando de estación, y entonces en el verano de alguna manera podíamos orar con un poquito más de facilidad. Bueno, esa es la dificultad que yo tengo, y ahora que está ya viniendo el frío, entonces ya no es tan fácil orar, ¿verdad? Porque entonces la frazadita nos acurruca bien, y el gorro que nos ponemos y la chalina que nos envolvemos. Pero es importante que tú entiendas que no es una opción para el cristiano orar. La Biblia dice: la oración del justo puede mucho. O como esa historia, esa parábola donde la viuda fue a pedir al juez injusto, y dice que insistía una y otra vez, y el juez no le quería hacer justicia. Y en un momento dice: mejor esta mujer le voy a contestar, le voy a hacer justicia porque ya me está volviendo loco, ¿no? Entonces, Dios dice en este día: si ese juez injusto le hizo justicia, con mayor razón, pero tienes que seguir orando. Amén. Tienes que seguir orando, tienes que seguir leyendo la palabra de Dios. Hay personas que en el mes de enero todos los días leen la palabra de Dios, y febrero, marzo, por ahí junio, ya la Biblia está polveada, está con ácaros, ¿verdad? Pero yo te vengo a decir una cosa: estás con miedo, estás cansado, estás deprimido, te sientes solo, sigue leyendo la palabra de Dios.
pero justamente en esos momentos no sentimos leer. ¿Le ha pasado? No sentimos orar, pero tú tienes que aprender a ser un cristiano, no a vivir por tus sentimientos, por lo que sientes, por tu emoción, sino porque tienes que ser un hombre y mujer de carácter. Aunque no sientas orar, ora. Aunque no sientas leer la Biblia, léela, escudriñala. Dios le dijo a Josué, cuando le dijo, no temas, sé valiente, pero estaba ligado que él tenía que leer la palabra de Dios. Le dijo, no se aparte este libro de la ley ni de día ni de noche, medítalas, entonces vas a hacer prosperar tu camino, pero es que entonces hay que leer la palabra del Señor. Sigue perdonando. Ay, pastora, yo ya perdoné, como un día uno de mis hijos me dijo, yo ya perdoné 70 veces 7 más 1, por eso que yo ya cumplí la palabra de Dios y ya no voy a perdonar. Pero yo quiero decirte en este día, sigue perdonando. Yo sé que en casa a veces entre el esposo, la esposa, con los hijos, Dios mío, todo el tiempo ofendemos o nos ofenden. Rechazamos o nos rechazan, voluntaria o involuntariamente. Y entonces un estilo de vida tiene que ser el perdonar. En Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y luego dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que no te canses de perdonar. Hay gente que antes de la cuarentena perdonaba, ¿verdad? Pero y ahora que no hay encuentros, ¿dónde está esa práctica de un genuino cristiano? Yo vengo a decirte, sigue perdonando en el nombre de Jesús. ¿Qué otra cosa tiene que continuar y seguir? Sigue amando. Sabes, en este tiempo vamos a ser conocidos, no tanto porque decimos que somos cristianos, sino vamos a ser conocidos por el amor de Dios, el amor de Jesús que fluye en nuestros corazones hacia las otras personas. Sigue amando. Es el mensaje que Dios te quiere dejar en este día. Sigue sirviendo, sigue haciendo el bien. En Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. En otras palabras, sigue creyendo también, sigue creyendo. En Lucas 18, 8 dice, en la parte final, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, o sea Jesús, encontrará fe en la tierra, porque no se trata de empezar un tiempo tener fe, sino que a pesar de todas las luchas, las pruebas, las dificultades, ¿será que esa fe todavía está en tu vida? ¿Ha crecido tu fe? Por eso la pregunta es bien oportuna. Jesús le dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Porque seguramente hay mucha gente que dice, no, yo ya he creído tanto tiempo y no pasa nada. Y yo vengo a decirte en este día de parte de Dios, sigue creyendo en el nombre de Jesús, sigue predicando. En 2 Timoteo 4:2 dice, tú anuncia el mensaje de Dios, y ahí vas a colocar tu nombre, tú. Ahí voy a poner mi nombre, tú Elizabeth, anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque en ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyala con mucha paciencia. Sigue predicando en todo momento. Sabes, los valientes no se rinden, los valientes siguen. Los valientes no se dan por vencidos, los valientes siguen. Los valientes siguen hasta cumplir su propósito aquí en la tierra. Y así como Elías, el hombre de Dios, había hecho ya mucho para Dios, pero no había terminado. De la misma manera yo quiero decirte algo de parte del corazón de Dios. Seguramente tú has amado a Dios, has servido, has orado, has creído y algo ha pasado en este tiempo que has bajado la guardia y de pronto tú dices, no, yo hasta aquí no más, ya no puedo más. Y Dios viene a decirte, aún como le dijo Elías, hay un camino largo que te resta. En otras palabras, sigue, porque aún no has terminado lo que Dios tiene para ti. Aún Dios no ha terminado contigo. Así es que yo vengo a decirte en este día, sigue para adelante, sigue perseverando, sigue, no te des por vencido. Yo quiero orar en este día
por cada uno de ustedes. Y vamos a orar ahí donde estás en tu casita, ahí en el lugar donde te encuentras. De pronto tú te has sentido como Elías, por esta situación que le tocó pasar, ya no seguir. Y Dios tuvo que enviar a su ángel desde el cielo a decirle: Elías, sigue. Aún no se ha terminado esto. Aún todavía te resta camino, o largo camino. Así es que no tires la toalla, sigue. Así es que yo quiero orar en este día. Ahí donde estás, si tú has sentido ya dejarlo todo, tirar la toalla por cansancio, por miedo, te has sentido solo, etcétera, y Dios te viene a decir: sigue. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti creyendo con todo nuestro corazón que aún tu propósito no lo hemos terminado aquí, Señor. Hay un largo camino que nos resta. Si bien es cierto, hemos hecho en esta tierra, hemos cumplido parte de tu propósito, Señor. Y de repente estamos cansados, de repente estamos fatigados, Señor. De repente estamos sintiendo soledad. De repente creemos que hemos hecho tanto bien, pero encima estamos solos, nos hemos deprimido, Señor, estamos tristes por esto que nos ha tocado pasar. Padre Celestial, estamos teniendo miedo. Ahí donde tú estás, tú le puedes expresar a Dios con confianza lo que tú estás experimentando en tu vida. Y Dios te dice en este día: sigue. Sigue, Dios te ha dado la palabra de aliento, la palabra que tú necesitabas escuchar para decirte finalmente: Dios, sigue adelante, sigue orando, sigue haciendo el bien, sigue perdonando, sigue orando, sigue leyendo la palabra de Dios. Sigue para adelante, no te rindas, no te canses, porque hay un largo camino que te resta.